Muy bien, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por todos los saludos que he recibido en tanto para la Navidad como para el fin de año. Bueno, quería hablarles sobre un tema del cual me están consultando por vía privada. Vamos a hacer un videíto sobre lo que investigué sobre el tema de Mecorot y los incendios de la Patagonia. Ustedes saben de que lo que está pasando en la Patagonia es algo gravísimo, pero es algo que sucede todos los años. Todos los años la misma noticia. Cientos de miles de hectáreas que se queman en la Patagonia, ¿no? Y las pérdidas materiales que hay, las pérdidas humanas que hay, es una cosa desastrosa. Entonces, todos los años también se va vinculando a distintas eh, personas o personajes o grupos responsables de los mismos. Es cierto que en muchas ocasiones estos incendios han sido intencionales, ¿no? Pero muchas veces se ha señalado a grupos indígenas como los mapuches como los responsables. Y este año salta una nueva versión, una nueva idea a través de un suceso que se viene dando hace años, ¿no? Lo cierto es de que lo que se cree es de que hay latifundios que están siendo comprados por israelitas de alto poder adquisitivo en la Patagonia y que son los que están generando este tipo de daño para quedarse con las tierras a un precio más barato. Lo cierto es de que no hay una evidencia oficial ni verificada de empresas israelitas ni a título personal comprando la Patagonia. La más sospechada es Mekorot. Mekorot es una empresa fundada en 1937 y es la responsable del abastecimiento de agua en todo Israel, ¿no? Una empresa bastante polémica en los últimos años, ¿no? Su modelo de negocio al exterior es vender asesorías en lo que tiene que ver a planes hídricos y a planes estratégicos del manejo del agua, al cual Argentina está suscrito porque Argentina ha hecho convenios con esta empresa, convenios millonarios para que justamente le brindan asistencia. Y ahí está el punto, ¿no? La cuestión de la compra de terrenos. Siempre hay rumores en las redes y foros sobre la compra masiva de tierras en la Patagonia por parte de intereses israelitas, norteamericanos. No va a faltar que digan que son rusos, que son, bueno, siempre, ¿no? Y siempre la idea es la misma, crear un segundo estado, generar una colonia, ¿no? Bueno, tal vez lo que ellos creen es de que, bueno, de esta forma se harían como un reservorio de territorio y de recursos en otro lado, tal vez fogoneado muchas veces por internet y también por diversos actores, ¿no? Muchos por ahí TikTokers que salcan el tema y hablan de forma muy ligera sobre el tema sin haber investigado nada, por supuesto, ¿no? Lo cierto es de que esta idea conspiranoica de que se quieren quedar con nuestra Patagonia no es nueva, ¿no? Todos recordamos el Plan Andimia, aquellos que no lo conocen, me gustaría que busquen información de forma privada sobre qué fue este movimiento donde también se creía de que Israel quería tener la Patagonia como segundo estado y si hubo toda una movida que tenía que ver más con lo político que con lo real. Este, pero bueno, después se descartó, se supo que era toda una mentira, todo un armado, etcétera, ¿no? Por eso, vamos a hablar sobre Mekorot. ¿Qué es Mekorot? ¿No? Es una empresa como bien decíamos, una empresa estatal israelita que justamente ha hecho grandes mejoras en el plan hidráulico o hídrico israelita. Ha ganado lugares que han sido desiertos, los ha ganado gracias a un excelente manejo del agua y que hoy por hoy vende esas asesorías a otros países. O sea, Mekorot no vino a la Argentina, lo fueron a buscar. ¿Quiénes lo fueron a buscar? Y son justamente los gobernadores de la Patagonia, ¿sí? Que a través del Consejo Federal de Inversiones han hecho concesiones multimillonarias para que Israel procese la información y les dé un resultado a estos gobernadores. Por supuesto, eh, es una locura brindar semejante información a una potencia extranjera, ¿no? Por eso ahí radican las críticas sobre Mekorot. Primero, la soberanía de la información. Mekorot tiene datos sensibles sobre nuestra agua. Ustedes saben que en el futuro las guerras no van a ser por metales preciosos, sino va a ser por los recursos básicos. Y el más básico del ser humano es el agua, ¿sí? Bueno, darle toda esa información a la potencia es realmente
algo que no entraría en la cabeza de ningún mandatario que esté en su sano juicio. Luego la mercantilización del agua. Ustedes saben de que para Israel el agua es un mecanismo de negociación y es un negocio, ¿sí? Para nosotros el agua es un derecho. Entonces hay un choque ideológico que puede traer problemas en el futuro, más que nada porque esa idea se le puede trasladar a estos gobernadores o quienes sean que los contratan y pueden utilizarlo, vaya a saber con qué mal fin en el futuro. Otro es la confidencialidad. Muchos de los términos de estos arreglos a espaldas del pueblo no se saben las cláusulas, no se sabe ni siquiera los montos reales, ¿sí? Así que es muy lamentable, ¿no? Más habiendo personal tan idóneo en nuestro país que tienen que ir a buscar al exterior, suena por lo menos bastante dudoso, ¿sí? Después el contexto geopolítico. Las organizaciones de derechos humanos señalan a Mekorot señalan que Mekorot ha sido denunciada por la ONU justamente por restringir el acceso al agua a las poblaciones palestinas y argumentan que no debería contratarse una empresa con semejante pasado. Bueno, parece que eso acá en Argentina no interesa tanto, ni los altos precios que cobran tampoco interesaría tanto. Por eso, como conclusión podemos decir que Mekorot no está comprando la Patagonia, pero sí está interviniendo en la planificación estratégica del recurso más valioso que puede tener la Patagonia, que es el agua. Por eso la preocupación de la ciudadanía argentina es absolutamente válida, porque no tiene que ver con la pérdida del espacio físico, la Patagonia en sí misma, sino de este recurso tan importante como es la información y el agua. ¿Lo sabías? Por eso es importante que uno investigue las cosas, que no se quede solamente con lo que dice un youtuber, un tiktoker, ¿no? Que uno por sus propios medios lo investigue. Y por supuesto te invito a seguirme para más contenidos de educación, ciencia y tecnología acá en Gutic Channel.